anterior les comenté acerca de una película, de una escena que siempre me cautivó. ¿Recuerdan? La de Apolo con Rocky, no tires la toalla, pase lo que pase. Hoy quiero hablarles de otro diálogo que Dios ha inquietado mi corazón a recordar en estos días, y es en la película Batman, el caballero de la noche asciende. Ya que estamos de moda en que los políticos mencionan las películas, no, pero aquí hay algo que a mí me cautivó muchísimo y no sabía exactamente por qué hasta cuando el Señor me trajo a la memoria esta escena. En la película, ahí está Bruce Wayne en un baile de caridad, y quien hace de Gatúbela y aparece, está bailando con él, y obviamente la conversación es un tema delicado por una situación que había pasado de robo y todo eso, pero ella le dice literalmente: ¿tú crees que esto va a durar? Se aproxima una tormenta, señor Wayne. Usted y sus amigos deberán estar listos, porque cuando llegue se dará cuenta que... Y ahí empieza a señalar algunas cosas en la vida de ellos que obviamente son llamadas a la atención. Pero esta idea de se avecina una tormenta, la verdad es que no es de la película, porque ella está citando a Winston Churchill, aquellos que aman el liderazgo y estudian el liderazgo. Y Winston Churchill, cuando él escribe algunos tomos, 6 en total, hay uno en particular que se llama La tormenta que se avecina. Y hace referencia a lo que nadie veía y él pudo ver durante el intermedio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él hace referencia en ese texto acerca del crecimiento de la Alemania nazi liderada por Hitler. Él logra ver a la distancia algunas cosas que llaman su atención y él empieza a descifrar y él dice: se nos avecina una tormenta. Es una tormenta peligrosa bajo el liderazgo de un hombre que no tiene reparo en hacer lo que sea necesario. ¿Y por qué te menciono esto? Hace 3 años atrás, yo venía de viaje de retorno de Cuenca a Guayaquil, y el Señor habló con tanta claridad a mi vida y me dijo: estudia Apocalipsis. Y honestamente yo no hice tanto caso a la voz, pero ha sido constante a lo largo de estos 3 años. Y especialmente me dijo: pone énfasis en el mensaje a las 7 iglesias. Entiéndase 7 como un número perfecto, completo. De alguna manera, ese mensaje tiene que ver con algo que toda congregación y la iglesia en general debe de prestar atención, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. En estos días, Dios me ha metido a estudiar algunas cosas, el Espíritu me ha impulsado y los he ido comentando poco a poco. Y es ahora cuando estoy entendiendo con mayor claridad el panorama del por qué me dijo que estudiara Apocalipsis. Y si Dios lo permite, en el mes de mayo vamos a iniciar una serie que se llama La tormenta que se avecina. ¿Y cómo prepararnos para esa tormenta? La tormenta que viene y que probablemente algunos han logrado divisarla y otros todavía no la divisan, pero está escrita en la palabra, y que de alguna manera somos llamados a estar alertas y preparados. Eso será a partir del mes de mayo, si Dios así lo permite. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque quiero compartirte el prefacio. Si este fuera un libro, sería el prefacio. Y una de las cosas que necesito en este prefacio compartirte es lo que decía el apóstol Pablo. Quiero que vayas conmigo en tu Biblia a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer en el verso 1, 2 y 3. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, yo, prisionero por servir al Señor, mira lo que él dice: prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables,
Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Ahora, antes de meterme en el detalle, quiero crear algo de contexto. El apóstol Pablo, obviamente ya lo sabemos, está diciendo, yo soy prisionero, y no está hablando metafóricamente, él está hablando de forma literal. Él es prisionero en Roma, y en esa carta lo dice 3 veces. 3 veces él menciona, soy prisionero, 3 veces. De alguna manera él quiere dejar en la mente de su audiencia la idea clara de, oye, estoy en cárcel. Y ya te voy a explicar por qué, pero estoy en cárcel. Ahora, lo interesante de esta carta es que la primera parte de Efesios es pura doctrina. ¿Qué significa esto? Fundamentos. Esas cosas que deben sostener tu vida sin importar las circunstancias. Los 3 primeros capítulos de los 6, él se encarga de echar doctrina, fundamento, convicciones. En Cristo tú eres santo, en Cristo tú eres prosperado, en Cristo es donde tú puedes sostener tu vida en unidad. Él echa convicciones a su audiencia. Los 3 últimos capítulos, y aquí empezamos en el capítulo 4 y luego 5 y 6, él empieza a dar direcciones sobre cómo debe ser la conducta de la gente. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque hay gente a la que le gusta que le digan lo que hay que hacer, pero no les interesa saber por qué tienen que hacerlo. Y el problema de hacer las cosas porque me dicen que tengo que hacerlas sin yo saber el por qué debo hacerlas, hace que en cualquier momento la circunstancia me haga cambiar mi accionar. ¿Me estoy explicando? Si me dicen lo que tengo que hacer, pero no entiendo el por qué, cuando de alguna manera sienta que algo está mal o que no me gusta o no me agrada, dejaré de hacerlo, porque no entendí el por qué tengo que hacerlo. ¿Por qué tengo que ser fiel a mi esposa? ¿Por qué tengo que ser diligente en discipular a mis hijos? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que impulsar la obra del Señor? ¿Por qué tengo que testificar? El pastor me dice que lo tenga que hacer, pero no entiendo el por qué. Entonces, cuando tengo problemas con mi esposa, no importa si estoy en la iglesia, al final el amor se acaba. Me falta fundamento. Mi conducta cambia. Pero ¿por qué tengo yo que ser la persona que forme a mis hijos y para eso le pago al colegio para que los eduque y te los adoctrinan con una filosofía hueca? Entonces lo que hago pierde su sentido cuando dejo de entender el por qué lo hago. Y cuando tú lees a Pablo, él siempre, la primera parte, fundamento, fundamento, fundamento. Sí, esto es lo que tú tienes en Cristo. Esto tú eres en Cristo. Esto es lo que Cristo espera de ti. Y luego da direcciones. Entonces, ahí te topas en los capítulos siguientes cuando Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, sométanse a sus maridos. Entonces, él ya tiene una idea más clara. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Doctrina. Y aquí en el capítulo 4 que acabamos de leer, él dice, mira, necesito que entiendas esto. Estoy preso. Diga conmigo, preso. Él es prisionero, escúchame, por causa de su fe. Él está preso no por haber delinquido haciendo el mal o actuando en injusticia. Él está preso por causa de la fe. Y él quiere que la gente entienda. Mira, lo menciona 3 veces. De alguna manera, él quiere que la gente sepa con claridad de que predicar el evangelio le genera problemas. Predicar el evangelio es inconveniente para el imperio romano. ¿Por qué? Porque los intereses del imperio romano se ven amenazados al cambio de conducta de la gente. Porque el evangelio cambia. Diga conmigo, el evangelio cambia. Si el evangelio no te está cambiando, algo está mal en la ecuación. Tal vez no es un evangelio completo. O tal vez el corazón no se rinde al evangelio. Pero el evangelio cambia. Y aquí está el apóstol diciendo, como predico a Cristo,
Y ese mensaje es inconveniente para el Imperio Romano porque la gente está cambiando. Ahora soy prisionero. Y una de las primeras cosas que me gustaría poderles en este prefacio de la serie ir señalando es el hecho de que, querramos o no, debemos entender que esa es una realidad que sigue sucediendo. El mensaje del evangelio sigue siendo inconveniente. Inconveniente a grupos que no quieren nada de Dios en su vida y tampoco en la sociedad. Y entonces, de alguna manera, debemos quitarnos de la mente esta idea absolutista de que si estoy en Cristo, si vivo en el evangelio, todo me irá bien. Sí, todo te irá bien según la agenda de Dios. Pero el tema es que mi concepto de irme bien a veces difiere del concepto de Dios. Porque Pablo era fiel. Pablo era diligente. Pablo era un hombre intachable en muchos conceptos. Y a pesar de eso, estaba prisionero. Entonces, cuando yo veo a Pablo y veo mi realidad, yo debo decir, hay algo que no coincide y probablemente Pablo, no sé, algo estaba mal en su vida. No. Y desde la prisión, él no deja de alentar. Eso me encanta. Nosotros tenemos que despertar y tenemos que tomar este concepto de una vida cristiana como sinónimo de vida placentera o de vida en constante beneficio. Tenemos que llevarlo y filtrarlo a través de lo que la palabra nos enseña. Pablo está diciendo, mira, estoy en Roma, se me prohíbe compartir mi fe abiertamente. Mi fe genera un choque cultural en este imperio romano, porque la ambición del imperio se ve amenazada por la transformación de la gente, porque la gente ya no actúa generando lo que mueve el imperio, porque el evangelio cambia. Entonces, como me ven como una amenaza, ahora soy prisionero. Ahora, la verdad es esta. En este lado del mundo, Occidente, no logramos imaginarnos una vida donde por predicar tu fe tengas que ser prisionero. Pero seamos honestos. La iglesia cristiana, hoy, en los últimos 50 años, en China, ha sufrido por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la fe cristiana choca con la ideología que gobierna el país. Entonces, hay gente que como Pablo sí sabe lo que es estar preso por causa del evangelio. Hay gente que sabe lo que es realmente ser expuesto al dolor por compartir su fe. Y de alguna manera, escúchame, en esto que llamamos la tormenta que se avecina, para tomar la frase de Winston Churchill, uno empieza a darse cuenta que en el ambiente hay una serie de factores que van permitiendo entender que se avecina una tormenta. Esa es una realidad que se hace cada vez más latente en este lado del mundo, en lo que llamamos la cultura occidental. Y debo confesar que oro a Dios. Yo veo que Ecuador sigue siendo una isla en medio de toda una sensación de revolución constante, de revolución moral, de revolución cultural que atenta contra todos los principios de la fe cristiana. Vivimos en una temporada de relativos que son cada vez más confusos. Por eso Pablo echaba fundamento. ¿Para qué? Para que las circunstancias no determinen el comportamiento, sino que la gente se comporte según las convicciones. Pero nosotros vivimos en una temporada de confusos relativos. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de eso? Es que la balanza legal cae cada vez con más peso sobre el lado que es menos coherente, sobre el lado que no es lógico, que de alguna manera cobra un sinsentido. Y lo que estoy viendo desde Canadá hasta Argentina se ha convertido prácticamente en la conversación, en el debate de carácter público constante. Y ojo con esto, un debate que cada vez nos puede poner en una situación como la que vivió Pablo, de ser prisioneros
por compartir nuestra fe. Ah, pastor, tú estás exagerando. No, te quiero mostrar algunos detalles. Mira, socialmente hoy, ah, peleamos legalmente, esa es la realidad, por derechos de mujeres, un derecho acerca de decidir sobre su cuerpo, pero legalmente dejamos en vulnerabilidad de muerte a mujeres que todavía no han nacido, pero están en un vientre. Y hoy no es ficción. Hay países donde si tú eres un profesional en medicina y tú eres alguien que pelea por la vida, estás sancionado. Eres sancionado. Se te retira tu licencia. Lo que es justo ahora es ilegal en algunas partes, no de un mundo lejano, sino de un mundo cercano. Pablo decía, estoy prisionero por compartir la fe. Entonces uno lee eso y uno no lo entiende, pero déjame decirte, cada vez es mucho más claro que es una posibilidad, de hecho, que está sucediendo. Vivimos en ese mundo de paradojas. Vivimos en ese mundo en el que de alguna manera nosotros cada vez estamos un poco más confundidos. Por ejemplo, socialmente se promueve la idea de que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución que está descontextualizada. Es una de esas instituciones que oprime y no permite expresar la individualidad y la libertad humana. Es así como se promueve hoy la idea y de alguna manera nuestros jóvenes están abrazando esa idea, pero a pesar de desacreditar la institución del matrimonio, se pelea legalmente para poder, en este caso, dar forma legal a un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y quien se oponga a esa idea se lo considera una persona antiderechos. Las leyes en otras partes, llámese Estados Unidos de forma puntual, se están configurando de tal manera que si alguien quiere venir a pedir a un pastor que bendiga esa unión y ese hombre o ese ministro se niegue, puede ser literalmente demandado legalmente bajo el concepto de discriminación. Entonces, cada día más, la tormenta que vemos llegar y llegar con más fuerza y más cerca, nos hace entender que Pablo, por predicar el evangelio, estuvo en prisión, y eso que parece una idea absurda, cada vez se hace una idea más latente de cara a lo que estamos viendo. Eso es algo que debería llamarnos profundamente a la oración. Mira, no me digas que tengo una visión fatalista, porque créeme, no, tengo buenas noticias en medio de todo, pero necesito crear un contexto para que te des cuenta de que esa tormenta es inevitable. Nos jactamos, por ejemplo, esto es parte de la realidad, nos jactamos de disfrutar una era de grandes progresos. Hoy la gente puede conectarse a la iglesia vía tecnológica y eso es un progreso, es real. Ya no hay limitación de espacio, porque lo que antes nos distanciaba, ahora con un clic y encendiendo la cámara puedes ver y participar en tiempo real. Eso es progreso en un sentido. Y nos jactamos de esa visión de progreso, pero a la misma vez, de alguna manera, nosotros estamos condicionando el futuro. Porque el progreso tiene que ver con el futuro, pero condicionamos el futuro cuando de alguna manera en la práctica real la tasa de natalidad está por debajo de lo requerido para una siguiente generación. ¿Por qué? Porque se enseña a nuestros jóvenes que el matrimonio no tiene sentido y tener hijos menos. Y ojo, uno de los discursos con los que más fuerza ha agarrado este concepto es el discurso del cambio climático, de la responsabilidad ambiental. Y no estoy diciendo que no seamos responsables, estoy diciendo que somos responsables. Pero cuando la gente que tiene una intención que no refleja los propósitos, que roba la gloria de Dios, empieza a condicionar nuestra manera de pensar,
Algo tiene que cambiar. Quiero contarles algo. Alexandria Ocasio-Cortez es una persona que es parte de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y es miembro del Partido Demócrata. El año anterior, solamente el año anterior, hizo una declaración pública. Usted puede revisar, no estoy inventando nada. Ella hizo una declaración pública acerca del cuidado ambiental y el cambio climático, pero lo hizo en esta dirección y voy a leer textualmente lo que dijo. Nuestro planeta se enfrentará a un desastre si no giramos el rumbo de este barco. Y básicamente es así. Existe un consenso científico y ella hace referencia a un informe que recientemente salió en ese momento, a mediados del año 2020. Y en el informe, hago un paréntesis, en el informe lo que se dice es cada persona es responsable directa, no solamente por el consumo que haga en este mundo y dañe la capa de ozono, sino por la cantidad de hijos que tengan y generen un daño mayor en el ambiente. Esa es la mentalidad con la que se está generando esta idea. Ahora mira, en este sentido, dice ella, la vida de los niños va a ser muy difícil. Y creo que eso lleva a los jóvenes a plantearse una pregunta legítima. ¿Está bien seguir teniendo hijos? Y continúa en su discurso y dice, es inmoral tener hijos. Ese es el mundo en el que vivimos. Porque sabe el enemigo que si logra dibujar la gloria de Dios en cosas tan sagradas como el matrimonio, la educación de los hijos, sabe que la gente sin Dios está perdida. Y Pablo decía, estoy preso por predicar el evangelio. Y vivimos en un mundo cada vez más confuso. Hace algunos años, adoptar un niño era una posibilidad para dar derecho, una posibilidad legal para dar derecho a que un niño acceda a vivir en una familia digna. Ahora ese derecho ya no le pertenece al niño, sino a los padres que biológicamente están imposibilitados de procrear, pero quieren tener una familia cuando aún a pesar de todo atacan el concepto de familia. Y quienes de alguna manera traten de promover los principios cristianos empiezan a ser etiquetados como amenaza social, antiprogresistas, antiderechos. Y Pablo está en prisión, porque ese es el punto. Él dice, amados, quiero que sepas que estoy en prisión por causa de Cristo. Oye, créeme o no, estoy en prisión por causa de Él. Hace unos días en Canadá, un padre fue llamado ante la justicia. ¿Sabes por qué? Porque se negó usar el pronombre que su hijo de 13 años quería que usen cuando se refiere hacia él. Llámame ella. Y su hijo era un hijo biológico y le dijo, no, tú eres él. No, ella. Y las leyes, con un niño de 13 años, ampararon la intención del hijo. Y el padre tuvo que ir a dar cuentas. Hace 4 días, en Vistazo, pueden verlo, un padre está pidiendo autorización legal para casarse con su hijo biológico. Léelo en Vistazo, hace 4 días. No creas que me estoy inventando cosas. No, hay una tormenta. Se está avecinando con más fuerza. Y Pablo está diciendo, oye, por defender mi fe, por compartir mi fe, por promover los valores del reino, resulta que ahora estoy en prisión. Muchos lo leímos por tanto tiempo y decíamos, ¿cómo será eso? No entiendo, porque de este lado de la vida ha sido tan fácil ser cristiano, pero la tormenta se avecina. Cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y desde ahí, desde prisión, miren lo que dice Pablo. Él dice, vivan de manera digna. Diga conmigo, digna.
Él está diciendo, vivan de manera digna. ¿Sabes? A pesar de que él está en prisión y las circunstancias son desfavorables, las convicciones que gobiernan su vida no determinan sus acciones, no determinan su conducta, no determinan su visión, no determinan el amor por predicar a Cristo y ver a Cristo en la vida de la gente. A pesar de circunstancias adversas, sus convicciones son tan profundas que no hacen que él baje la guardia. Y desde la prisión, por compartir el mensaje tan inconveniente, ahora le dice a la gente, vivan de manera digna su fe. Ahora, ¿por qué le dice esto? Porque de alguna manera sabe él que somos llamados a vivir dignamente, pero podemos trivializar nuestra fe y vivir por debajo de la dignidad a la que Dios nos invita a vivir. Estamos constantemente desafiados a compartir nuestro testimonio por medio de nuestra integridad, por medio de nuestro ejemplo de excelencia, por el hecho de dar prioridad al discipulado de nuestros hijos, por el hecho de trabajar en el fundamento de nuestro matrimonio, de nuestra casa, por el hecho de ser parte de una comunidad y actuar de manera responsable, sabiendo que al ser parte de ella, lo que yo hago fuera sí afecta al reino. Él dice, vivamos dignamente. No se trata de perfección. No se trata de una exigencia desmedida. Se trata de trabajar en nuestras convicciones y nuestra fidelidad a Dios a pesar de nuestra imperfección. Pablo está claro en eso. Por eso los 3 primeros capítulos, él echa fundamento. ¿En qué estás creyendo? Cuando venga el tiempo difícil, ¿qué te va a sostener? Cuando seas expuesto a una situación y a un dilema, en función de qué vas a decidir. Y ojo, Pablo no es que vivió en el tiempo de la ley, Pablo vivió en el tiempo de la gracia. Entonces tenemos que replantearnos algunos conceptos que de alguna manera por tanto tiempo nos han predicado, pero que no necesariamente son los que están en la Biblia. Y al replantearnos tenemos que entender de que hay cosas a las que tenemos que dedicarnos de forma intencional. No puedo decir que esto es así, pero de alguna manera en mi corazón percibo que Dios en su gran misericordia a Ecuador le ha dado un tiempo de gracia para acelerar nuestra reacción a la tormenta. Es un tiempo de gracia, pero el tiempo vuela, el tiempo no espera, el tiempo avanza. Y de alguna manera, y vuelvo a repetir, no puedo decir que es así, pero en mis oraciones, esta ha sido una meditación que ha venido constantemente. Con los cambios que han sucedido, lo único que estoy haciendo es dando un poco de gracia antes que las grandes injusticias hoy se legalicen. ¿Sabes? Y Pablo desde la prisión, él dice, mira, te suplico, te ruego. Hay un sentido de urgencia. Vive diligentemente. Todos aquellos que recibimos a Jesús, debemos entender que también hemos recibido una asignación de vida. No creas que se puede recibir lo uno e ignorar lo otro. Tal vez te has hecho el desentendido, tal vez te has hecho el loco y aunque ya disfrutas de la salvación y sabes que tienes tu ticket de entrada al cielo, de alguna manera tu propósito has tratado de mantenerlo distante y lo único que estás dejando saber es que estás viviendo por debajo de la dignidad a la que somos llamados a vivir. Debemos ser hallados fieles. Y ojo, aun cuando somos infieles, porque lo somos, Él sigue siendo fiel. ¿Sabes? En estos días, las exigencias de la palabra, porque Jesús hace demandas, lo que hemos hecho es filtrarlas a través de la relevancia cultural. Es lo que hemos hecho. ¿Qué me dice la palabra? Ok, entiendo la palabra, pero la filtro a través de la relevancia cultural. Si esto me es inconveniente culturalmente, prefiero mantenerlo distante, prefiero mantenerlo de lejos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno.
porque Él perdona, porque Él sabe. Entonces Él me va a dejar pasar eso. Y de alguna manera estamos socavando los fundamentos de nuestra fe. Y lo que es más triste, los que vienen detrás de nosotros lo ven. Y aún sin querer queriendo, como dijo Chespirito, aún sin querer queriendo, al verlo, ellos lo replican. Ellos lo siguen. Ellos no van a hacer lo que decimos, ellos van a hacer lo que ven que hacemos. Por eso Pablo decía, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Lo que vistes, no solo lo que vistes, lo que vistes, eso haz también. Eso haz también. Entonces, hace unos días, en ese sentido, Dios me llevó a la reflexión y Él me dijo, oye, necesitamos entender que esa cultura de tolerancia que socava nuestra honra al Señor nos está insensibilizando espiritualmente, y por eso, aun cuando vemos que todo se avecina, no lo percibimos. Seguimos caminando como si nada cambiara. Por esa razón me encantó la línea de la película que les mencioné, Batman, porque ahí está esta mujer diciéndole, hey, señor Wayne, se avecina esa tormenta. ¿Usted cree que esto va a durar para siempre? No, no, no. Pero llegará un momento donde usted tiene que prepararse, porque deberá entender que todo lo que hizo va a pasar factura. Y aquí está Pablo diciendo, te animo a vivir dignamente. No permitas que las exigencias de la palabra sean filtradas por la relevancia cultural. Las exigencias de la cultura, fíltralas a través de la palabra. No lo hagamos al revés. La cultura exige cosas, pero somos llamados a filtrarlas a través de la palabra. Esto me pasó. Había visto en redes sociales mucha gente recomendar una serie de Netflix, la del doctor que transformó el New Amsterdam, el gran hospital público. Y había visto comentarios y yo, parece interesante, unos amigos cristianos me dicen, no, espectacular, es buenísima. Y como tengo rato que no veo nada en Netflix, dije, ok. Entonces me senté con mi familia. A ver, el criterio de cristianos me dijo es buenísima. Y me siento con mi familia a ver. Y está bien, vemos 1, 2, 3 capítulos. Siempre con el temor de, uy, no, o sea, porque igual tengo hijas menores, pequeñas, y tengo que ser responsable de lo que filtramos. Y no voy a decir en qué capítulo ni en qué momento, pero llegó una escena que creó un estado de shock. Porque realmente creó un estado de shock. Y mi esposa, ella dice, sabes que ya no voy a ver más esta serie. Porque esto de tener que vivir con la tensión de que una escena va a salir y va a generarme una incomodidad, ya prefiero dejar de verla. Y yo fui también al Señor, porque cada día hay menos posibilidades. Y eso, ojo, responde a un hecho real. Netflix es parte de una estructura de condicionamiento social. Entonces, el Señor habló a mi corazón y me dijo, es verdad que se refleja el mundo, pero si no equipas a tus hijas, porque estaba viendo con ellas, si no equipas a los que vienen detrás de ti para poder leer correctamente lo que está pasando, habrás abandonado el llamado. Porque Pablo dice esto, vivan dignamente el llamado. Vivan dignamente el llamado. Y este es el detalle. La verdad no está en riesgo. La verdad no está en riesgo. La verdad sigue siendo verdad sin importar la época en la que vivamos. La verdad sigue siendo verdad aunque todo el mundo quiera negarla.
La verdad sigue siendo la verdad, aunque todo el mundo quiere ignorarla. La verdad sigue siendo verdad porque es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y todo lo que hay en el centro, aun cuando parezca que salió de su control, sigue bajo su autoridad. La verdad no está en riesgo. ¿Sabes lo que realmente está en riesgo? La fidelidad de la iglesia. La fidelidad de nuestras vidas. Eso es lo que realmente está en riesgo. Por esa razón es que Pablo mantiene esta idea clara. Y por ejemplo, cuando escribe a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice: dado que Dios los eligió, y los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Hemos sido llamados. Y me encanta eso. Porque Pablo en la carta a los Efesios, él dice, porque en verdad han sido llamados. Me encanta. Él dice, vivan dignamente el llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Porque quizás uno dice, pero Dios puede usar mi vida. Sí, quiere usar tu vida. Somos llamados a tener cordura en un mundo de locos. Somos llamados a hacer luz en un mundo de oscuridad. Somos llamados a defender la vida en una cultura de muerte. Somos llamados a ser fieles hasta la muerte. Aunque eso signifique desprestigio cultural. Somos llamados a discipular generaciones en una era de adoctrinamiento legalizado a través de las escuelas. Somos llamados a amar en una época de tanto odio. Somos llamados a mostrar el camino en una temporada de tanta confusión. Somos llamados a ser pacientes en una era de impaciencia. Somos llamados a ser la sal y la luz en este lugar. Y quiero terminar diciéndote esto. El reto es inmenso. Este es el prefacio. Vamos a meternos en serio acerca de cómo nos preparamos para esa tormenta. Y vamos a meternos en Apocalipsis, especialmente en el mensaje a las 7 iglesias. Pero vamos a meternos en ello, y aunque el reto es grande, vamos a ir a fondo sobre cómo prepararnos. Ahora entiendo por qué en el ayuno de enero Dios me dijo, si la iglesia tiene que salir a una batalla, ¿con qué vas a salir? ¿Un jardín de infantes? ¿O con un ejército poderoso en la fe? Mi deber es fortalecer tu fe. Y quiero recordarte lo que Jesús dijo. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que Pero luego le hizo personal la pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? Y aquí viene la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Eso es algo tan claro que tu familia lo puede ver. ¿Quién es realmente el Señor de tu vida? Y aquí está Jesús diciéndole a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres, Simón. ¿Sabes? Eres bendito porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Esto no es algo que aprendiste en el sistema educativo. No es algo que te enseñaron. No. Es algo que vino de Dios y Él te lo reveló. La pregunta es, ¿Dios ya se reveló a tu vida? ¿Estás haciendo lo que te dicen que hay que hacer? ¿O lo estás haciendo por la convicción de que conoces personalmente al Dios viviente? ¿Por qué lo haces? ¿Quién es Jesús para ti? Y después de que le dice bendito, le dice, no lo aprendiste de ningún humano, el cielo te lo ha revelado. Y ahora te digo, Pedro,
que sobre ese fundamento, sobre esa revelación de quién soy yo soy el Cristo. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega, el que vino y ha de volver. Sobre ese fundamento, yo estoy edificando mi iglesia. Y el poder de la muerte, por esa razón es que Pablo podía estar en cárcel, pero no tenía temor. Y el poder de la muerte no la conquistaré. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Hay una investidura de autoridad que es legalizada por una vida que da la talla. Una vida que es rendida ante el Señor. Y esa investidura está sobre la iglesia. El mundo puede estar de cabezas, pero la iglesia sometida a Cristo es una iglesia que tiene autoridad para enfrentar cualquier adversidad, por muy compleja que sea. Puedes tener un sistema educativo en contra que adoctrine a tus hijos con un montón de ideologías huecas, pero el discipulado de un hombre, de una mujer, en la vida de sus hijos no puede ser movido. Por eso la Biblia es clara. Educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Deja de ver el tiempo como algo que pasa y no reaccionas. Empieza a reaccionar. La iglesia cuenta con el fundamento inamovible. Jesús fue quien dijo que sobre ese fundamento edificaría la iglesia. Y Él no conoce derrota. Él no conoce derrota. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo que sucede en medio está sujeto a su autoridad. Así que, iglesia, te digo, no temas. La tormenta viene, pero no temas. Sigue trabajando en tu fe. Sigue fortaleciendo el fundamento de tu hogar. Sigue fundamentando a tus hijos en esa fe. Sigue peleando la buena batalla día tras día en tu negocio, en tus actividades, en tu vocación. Sigue, ¿sabes por qué? Porque no estás solo, no estás sola. ¿Por qué? Porque Él prometió estar a tu lado todos los días hasta el final. Y eso me encanta. Quiero invitarte a que te pongas de pie.